La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. En improvisados campamentos, venezolanos esperan para cruzar el tapón del Darién. Yo no tengo sueño americano, yo lo que quiero es libertad. Proveedores de servicios de la zona comienzan a fallar ante aumento de migrantes. Encuentro entre rivales políticos venezolanos. Mantenernos al lado y dejar que los venezolanos vengan solucionando sus propios problemas. Comunidad internacional analiza resultados de nuevo intento de entendimiento. Atletas paralímpicos venezolanos se preparan para darlo todo. Para mí mi condición no es una limitación, es mi motor de seguir adelante. Esfuerzo, disposición y muchas ganas entran en la maleta rumbo a Tokio 2020. Y una panadería a domicilio. Yo hago mis panes pensando en que cada persona que pruebe mis panes saboree un bocado de Venezuela. 300 Degrees Bakery cocina a fuego lento el sabor a Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Natalie Salas Guaitero, les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Bueno, luego de que el gobierno y oposición venezolanos se vieran las caras una vez más para negociar una salida concertada a la crisis política, social y humanitaria de este país, analistas coinciden en que quedaron más dudas que acuerdos. Sin embargo, hay una carta que ambas partes intentan mantener a su favor y son las sanciones. Justamente estamos en vivo con Belén Mora. Hola Belén. Bueno, recordamos que en la pasada administración del expresidente Donald Trump se hizo muy famosa la frase "todas las opciones están sobre la mesa". ¿Qué pasa ahora en la administración Biden? Sí, precisamente, Natalie, esa es una frase que ya no se escucha, lo cual significa que ya no es una opción, afirman expertos. No obstante, otro factor que cambió con la nueva administración es la forma de encarar la situación de Venezuela con una mayor apertura a un eventual diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, analistas con quienes conversamos tienen posiciones encontradas respecto al tema de las sanciones. Mientras algunos consideran que estas no han rendido sus frutos desde el punto de vista político, sino que han agravado la situación de los venezolanos, otros consideran que el gobierno del presidente Joe Biden no debería apresurarse a flexibilizarlas. Escuchemos. Analistas en Washington coinciden. Estados Unidos no está jugando el papel dominante que había jugado en otras negociaciones que resultaron, sin ningún éxito. Con la apertura de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México, expertos concuerdan que Estados Unidos debería apoyar soluciones venezolanas. Así que hay mucho que Estados Unidos puede hacer. Mantenernos aparte, decir que vamos a ser neutrales y dejar que los venezolanos vengan solucionando sus propios problemas. Con la iniciativa del gobierno de Noruega y la presencia de otras naciones como garantes del proceso, expertos en Washington ven con optimismo la apertura de un nuevo canal de diálogo y explican los factores que precipitaron las negociaciones. En el sentido humanitario, político, histórico, económico, muchos de estos impulsores han cambiado que esta vez hay que tener por lo menos un éxito parcial. Pero con el cambio político en la Casa Blanca, ¿cómo cambian las perspectivas hacia Venezuela y hacia un eventual levantamiento de las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro? Hay mayor disposición sobre un enfoque más multilateral, un enfoque de negociaciones, de diálogo con el gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo hay una firmeza. Mientras tanto, desde la administración del presidente Joe Biden, el mensaje es claro para el gobierno de Venezuela y la oposición reunida en la plataforma unitaria. Nuestra perspectiva, que ha sido articulada entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es que la comunidad internacional continuará presionando por elecciones libres y justas y vamos a usar todo lo que podemos para presionar al régimen para que tome medidas concretas en esa dirección. Entre tanto, desde Miraflores, el presidente Nicolás Maduro se mostró abierto a la apertura de un diálogo con Washington. Vamos a plantear en la Mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. Representantes del gobierno de Venezuela y la oposición volverán a encontrarse en septiembre con el fin de abordar algunos de los temas más urgentes en la agenda, como la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América,
Washington. Y desde Washington observan muy de cerca el desarrollo de estos diálogos en México y aunque Estados Unidos no está en la mesa de negociación, es un jugador clave, según expertos. Natalie. Bien, muchísimas gracias a Belén Mora. Bueno, y la Unión Europea también sigue de cerca las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. ¿Cuál es la posición del Grupo de los 27 y qué expectativas tienen de cara a una resolución del conflicto venezolano antes de las elecciones de noviembre? Bueno, Julia Riera está con nosotros desde España. Julia, contéstanos esta pregunta. Natalie, te cuento que la Unión Europea se pronunció recientemente juntamente con Estados Unidos y Canadá. Lo hizo a través de un comunicado donde decía que esperaba que estas reuniones, que estos diálogos permitieran restaurar las instituciones democráticas en Venezuela, que todos los venezolanos pudieran expresarse políticamente a través de elecciones justas, elecciones regionales, presidenciales y parlamentarias, y también expresaron su voluntad de revisar la política de sanciones. Por otro lado, Natalie, te cuento que hemos hablado con algunos expertos europeos que nos han dicho que esta vez estos diálogos tienen circunstancias muy diferentes a los anteriores. Europa tiene en la mira un posible acuerdo entre el chavismo y la oposición para acabar con la crisis existente en Venezuela. En las recientes reuniones entre ambas partes que tuvieron lugar en México, el bloque europeo fue representado por Noruega, país que también actuó como mediador en anteriores mesas de diálogo. Vamos a dialogar. Luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro calificara las conversaciones como exitosas, desde el Parlamento Europeo la visión es un poco diferente. ¿Cuál es la alternativa? Honestamente, a la negociación. Desde mi punto de vista no hay alternativa a la negociación. Maduro cada vez se siente más presionado, nota más cerca y más cerca de la piel, en este caso la soga al cuello, y necesita pues forzar, al menos de apariencia, el que está realizando un diálogo. A juicio de expertos, el madurismo utilizó los anteriores encuentros para ganar fuerza y la oposición acabó más debilitada. Pero explican que esta vez actores internacionales como Europa deben mantener la cautela, pues destacan que tras el último cara a cara en México parece haber más disposición para alcanzar un acuerdo en donde todas las partes ganen y pierdan. Es una forma de construir el futuro cediendo todos. Estados Unidos y la Unión Europea seguramente acabando con las sanciones internacionales, la oposición admitiendo cierta legitimidad al régimen y el régimen siendo capaz de admitir una posible derrota electoral. La naturaleza de las sanciones es la reversibilidad y de hecho si se consiguiera acuerdos en primer lugar y en segundo lugar se permitiera revertir algunas sanciones, sería un indicador positivo para el país y de hecho que las sanciones han contribuido, ¿no?, a esa solución. En un proceso que... De acuerdo con analistas europeos, las circunstancias ahora son muy diferentes a los 3 intentos de conversaciones anteriores, pues creen que el oficialismo está aislado y herido económicamente, lo que lo coloca en una posición diferente en la negociación. Pero más allá de las sanciones, la oposición venezolana pide la liberación de los denominados presos políticos, la creación de un cronograma electoral y la realización de unas elecciones libres tanto a nivel regional como presidencial y legislativo. El hecho de que se vayan a producir unas elecciones donde no te permite la presencia ya de observadores internacionales, que sabemos que está todo absolutamente cocinado antes de que se vaya a producir, pues no te da no solamente ninguna fiabilidad, sino que simplemente son los comportamientos habituales de los dictadores criminales. Con lo cual, cero confianza y cero transparencia en ese proceso electoral. Ya el bloque europeo, junto a Canadá y Estados Unidos, firmó en un comunicado que espera que el proceso de diálogo permita restaurar las instituciones democráticas del país y expresaron la voluntad de revisar las políticas de sanciones. Bien, y así como los políticos reaccionan a estos diálogos, también lo hacen los ciudadanos venezolanos que esperan que sus peticiones sean incluidas en la agenda. Una muestra es la emotiva protesta de familiares de pacientes recluidos en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos en Caracas, que tuvo lugar esta semana y que piden que se reactive el programa de trasplantes que fue suspendido en el año 2017 por decisión del gobierno. Juguetes de los 46 pequeños que han fallecido a la espera de un órgano en los últimos 3 años fueron colocados en la entrada de la Embajada de Noruega, pidiendo que este sea un tema de discusión entre gobierno y oposición. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360.
Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Seguimos con más de Venezuela 360. Se calcula que más de 11.000 migrantes haitianos, cubanos, africanos y venezolanos están atrapados en Necoclí, que es un municipio colombiano fronterizo con Panamá. La única empresa de transporte marítimo del lugar no se da abasto para prestarles servicios a todos y llevarlos a otro lugar para que puedan continuar con su camino. Mientras tanto, estas personas esperan en improvisados campamentos a las orillas de las playas del Golfo de Urabá. Nuestro enviado especial, Yair Díaz, nos explica la situación de lo que allí se vive. Yo no tengo sueño americano, yo lo que quiero es libertad. Porque si pude sacar a toda mi familia, y yo fui la última que salí, para que no lo fueran a asesinar en mi propio país. Este es el clamor de Zaida Solano, una inmigrante venezolana que se encuentra atrapada junto con otros 15 compatriotas en las playas de Necoclí, un pequeño municipio al noroeste de Colombia y que es paso obligatorio para llegar a la frontera con Panamá. Es el último lugar relativamente seguro antes de atravesar la puerta natural que representa la peligrosa selva de El Tapón del Darién. Acá en Necoclí tenemos más de una semana. Nosotros llegamos por acá por Turbo, llegamos caminando. Una historia similar cuenta Jason Díaz, quien inició su travesía cruzando por varios países de América Latina, donde cuenta que fue víctima de xenofobia y maltrato. En Ecuador, más que todo ecuatoriano, nos trató burde mal, sabiendo que muchos de nosotros venimos a guerrear. Mientras aguardan, no les queda otra opción que dormir a la intemperie, expuestos a las altas temperaturas y a los fuertes vientos y lluvias que azotan estas paradisíacas islas, siempre con la convicción de poder conseguir un boleto que los lleve hasta Capurganá, corregimiento del departamento del Chocó y último municipio de Colombia en la frontera panameña. Dormimos aquí en la playa. Nos regalaron unas carpas, otros duermen en sábanas estirados en la playa, pero prácticamente todo se hace aquí. Cocinamos en un fogoncito improvisado que tenemos ahí de leña. Este es uno de los campamentos improvisados realizados por decenas de ciudadanos migrantes venezolanos que se encuentran atrapados aquí en Necoclí, a la espera de poder seguir su camino hacia Panamá. El sueño de nosotros llega a Estados Unidos y allá estabilizarnos y conseguir trabajo. De este grupo, unos ya emprendieron su camino hacia el Darién, la frondosa cordillera que separa a Colombia de Panamá, en la que los estados prácticamente no tienen presencia y la ley de los grupos armados y coyotes impera. Los riesgos de buscar una mejor vida e ir tras el sueño americano deja en ellos hoy lamentaciones de por vida. No quisiéramos pasar ese tramo, porque llevamos una niña de 13 años y el miedo de nosotros es que le hagan un daño porque junto a mi hermana violaron a una niña de 14.
¿Sí me entiende? Y mataron 2 haitianos enfrente de ellos. La situación ha provocado la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Necoclí. Los servicios públicos y hoteleros han visto desbordada su capacidad. Autoridades explican que el paso de migrantes por la zona es frecuente, pero el municipio no tiene recursos para atender a esta población. Nosotros en este momento lo que más queremos es que se haga de carácter humanitario, hacer un plan de contingencia que estas personas puedan salir del municipio. Por ahora, esta selva es la única opción para estos centenares de migrantes de diferentes nacionalidades. Muchos de estos, en su mayoría venezolanos, solicitan a los gobiernos de Colombia y Panamá habilitar un corredor humanitario marítimo durante 6 días para así no tener que atravesar la tan imponente como impenetrable selva del Darién. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, frontera colombo-panameña. Bien, hacemos una nueva pausa. Ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédense con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Seguimos en Venezuela 360, una ciudad menos verde. Este es el veredicto de expertos que analizaron la actual geografía urbana de Caracas. Y la razón, bueno, la tala continua de árboles en diversos sectores de esta ciudad. Ahora, según estos expertos, esta situación no solo tiene un impacto visual, sino que pone en peligro el ecosistema natural caraqueño, impactando negativamente el medio ambiente y a los residentes de la capital. Cristina Caicedo Smith nos explica de qué forma. Más que servir de ornamento, los árboles en las ciudades cumplen una serie de funciones ecológicas beneficiosas para la salud de las personas y del ambiente. De acuerdo con expertos, una de las más importantes es la regulación del calor. Los árboles, a través de la sombra que dan y a través de la respiración que sacan la humedad del aire, contribuyen a reducir las temperaturas, ¿no? Estudios revelan que las ciudades, por lo general, ya son zonas más calurosas de por sí. Eso es lo que se conoce como el efecto de la isla urbana de calor. Se utiliza la metáfora de una isla porque cuando ves un mapa de temperaturas de una ciudad, aparece la ciudad como una isla más calurosa dentro de un llamado océano de temperaturas más bajitas. Caracas, una de las ciudades latinoamericanas anteriormente reconocida por sus numerosas zonas verdes, se está convirtiendo poco a poco en un desierto urbano. Estudiosos del medio ambiente caraqueño han creado una bitácora con el número y tipos de árboles que se han talado en numerosas zonas. Hay zonas largas, cuadras, donde no hay ni una sola sombra y donde antes
había un patrón arbóreo importante, pero que ha ido desapareciendo. Según la investigación del Observatorio Ciudad Laboratorio, el corte del arbolado se ha dado por motivos estéticos, de espacio público y construcción de autopistas y edificios. Si un edificio, digamos, una nueva construcción en una parcela, tiene varios árboles al frente y decide que va a construir, ellos deciden normalmente que van a eliminar los árboles que están al frente. En algunos barrios de Caracas, expertos ambientalistas remarcan la remoción sistemática de árboles típicos de la ciudad. Puede ayudar a estabilizar el terreno, ¿no? Porque las raíces estabilizan el terreno. Cuando vienen inundaciones, cuando vienen golpes de agua. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios reducen las necesidades de aire acondicionado en un 30%, además de proporcionar un hábitat, alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la biodiversidad urbana. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y una vez concluidos los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ahora es el turno de las Paralimpiadas, juegos diseñados para atletas con discapacidad y que se van a llevar a cabo desde el próximo 24 de agosto. En esta cita, Venezuela estará representada por 25 deportistas quienes han vencido barreras desde pequeños y que ahora esperan también colgarse medallas. Adriana Núñez Rabascal nos presenta la historia. Lo que se inició a los 3 años como una terapia de rehabilitación se convirtió para José Gregorio Montilla en la disciplina de su vida. Pasé la mayoría del tiempo de mi infancia metido en un hospital reacomodándome las piernas. Tuve en total 7 operaciones y en una de esas el doctor me recomendó hacer piscina para el fortalecimiento de los huesos. Y así empecé. José padece de artrogriposis múltiple congénita, un síndrome que afecta a 1 de cada 3.000 recién nacidos y que le impidió desarrollar sus extremidades. A pesar de ello, clasificó para sus primeros Juegos Paralímpicos, en los que competirá por los 50 metros en nado de pecho. Dije, no, ahora quiero seguir. Y así fue avanzando hasta lo que soy ahora, una atleta de selección nacional. Entre los 25 venezolanos que participarán en este evento de reconocimiento mundial, también está Wendy Mejías, quien por un problema en los tendones camina con dificultad. Yo soy de las que juega kickingball, voleibol, pelota de goma, béisbol, fútbol, de todo. Yo de todo soy un poquito. A pesar con mi condición, nunca me paré por eso porque para mí mi condición no es una limitación, es mi motor de seguir adelante. Pero es el lanzamiento de jabalina lo que la lleva a Tokio 2020. Sujeta a una silla para mantenerse firme, ensaya los movimientos con los que aspira a superar su marca personal de 14 metros. Yo digo que nada es imposible, ¿me entiendes? Y sé que sí voy a poder obtener sea un diploma o una medalla olímpica. El que quiere puede. La perseverancia de Wendy se pone a prueba durante sus prácticas. En un patio del Instituto Nacional del Deporte en Caracas, improvisa un lugar para hacer sus lanzamientos y ensayar lo más que pueda, pues ese espacio está lejos de tener las condiciones mínimas que exige su disciplina. Aunque los Juegos Paralímpicos no concentran tanta afición como otros torneos, Venezuela ha obtenido 17 medallas desde su debut en los Paralímpicos de 1984, realizados entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Una nueva pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez.
El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Dicen que una de las formas más placenteras de conocer una cultura foránea es a través de su gastronomía. Y en este rubro hay muchísimo que aprender y saborear. Aquí en Washington, un venezolano de Boconó, en el estado Trujillo, intenta ser embajador de su país a través de la fabricación de panes y dulces que él mismo entrega a domicilio. Vamos a verlo. Yo hago mis panes pensando en que cada persona que pruebe mis panes saboree un bocado de Venezuela. Mi nombre es Luis Daniel Briceño, soy de Venezuela, de un pueblo llamado Boconó, y me dedico a la fabricación de pan artesanal. Luis salió de Venezuela hace 4 años. Desde que llegué me he dedicado a la parte de panadería. El primer trabajo que conseguí fue en una panadería de unos amigos mexicanos y bueno, desde allí empecé toda la parte laboral trabajando en panadería. Y tenía razones para hacerlo, pues desde pequeño aprendió de su padre la confección de panes típicos de su tierra, como el pan de queso, el pan de guayaba y una variedad de dulces, entre los que destacan los golfeados, una especie de rollo de canela, pero con azúcar, anís y queso. Al principio la fabricación era casera, pero sabía que algo grande lo aguardaba. Iniciamos con producción igual solamente para amigos, después amigos de amigos y así fue creciendo un poco más y con la ayuda de las redes sociales pues se fue incrementando la exposición al público. Así nació 300 Degrees Bakery, pues como explica Luis, las mejores recetas se cocinan a 300 grados. Como el buen pan, la vida también le fue exigiendo ajustar ingredientes. La adaptación pues ha sido bien fuerte, ¿no? Es totalmente diferente la vida acá, la vida como la teníamos en Venezuela. Pero con constancia y ganas, los años de trabajo le han dado recompensas. Algunas grandes, como la posibilidad de producir al mayor, pero también pequeños regalos, como la oportunidad de sentirse en casa con cada lote de pan que hornea. Más que cuando hago el pan, es el olor del pan, cuando está recién horneado, recién hecho. Eso me transporta definitivamente a la panadería cuando yo iba a los 6, 7, 8 años a la panadería donde estaba mi papá. El reto ahora es seguir consolidando su producción hasta alcanzar su meta de abrir un local en el que más que vender panes y cachitos pueda ofrecer a sus clientes un camino directo a Venezuela a través de un esponjoso bollo de pan. Y la comunidad venezolana en el mundo se unió al momento de honor y alegría que representó la visita del medallista Daniel Derz a la Cota 905, una barriada pobre de Caracas. Habitantes de la zona y visitantes se reunieron a admirar cómo su héroe olímpico daba piruetas con su bicicleta en improvisadas rampas. Como dijo el propio Daniel, su misión en Tokio no fue solamente traerse una medalla de plata, sino darle alegría a su país, que tanto lo necesita. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero. Será hasta la próxima semana.